Y Jesús, a diferencia de los reyes terrenales, no se queda distante desde el cielo, simplemente dando instrucciones, no. Este rey se hace como uno de nosotros y comparte nuestra humanidad y enfrenta el sufrimiento y la muerte, y no lo hace por necesidad propia, sino que lo hace con el propósito de acercarnos a Dios. Lo hace con el propósito de rescatarnos. Y el pasaje que veremos hoy en Hebreos capítulo 2, versículos del 10 al 18, nos muestra con claridad que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que Él también es nuestro hermano. Él se hace humano para llevarnos, por decirlo así, a la gloria, pero también para vencer al diablo y para ayudarnos, para sostenernos cuando nosotros como sus hijos somos tentados. En otras palabras, Jesús no solamente sabe lo que pasamos, sino que Él mismo lo vivió en carne propia. Y es por eso que el Señor puede realmente socorrernos en momentos de angustia. Así que mientras estaremos exponiendo este pasaje, estaremos viendo 3 puntos o 3 verdades profundas, y que son las siguientes. En el versículo 10 estaremos viendo el primer punto, a la primera verdad profunda, el propósito de Dios al perfeccionar a Cristo por medio del sufrimiento. En los versículos del 11 al 13 estaremos viendo el segundo punto o la segunda verdad profunda, la identificación de Jesús con nosotros como parte de una misma familia. Y finalmente, en el tercer punto o la tercera verdad profunda, se encuentran en los versículos 14 al 18, su victoria sobre la muerte y su capacidad para socorrernos. Veamos primeramente la primera verdad profunda, el propósito de Dios al perfeccionar a Cristo por medio del sufrimiento. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este es un versículo que, si fuera realmente comprendido por los hombres dejarían de por lo menos quejarse un poco. Se pondrían a meditar sobre el sacrificio de Cristo y cómo Él, Cristo, realmente ama. Que Él ama de verdad, pues Él, siendo Dios, se humilla haciéndose hombre, tomando forma de siervo, para entonces sufrir por personas que realmente no lo merecían. Cristo, por su sufrimiento, demuestra su amor, su perfecto amor. Su sacrificio, y eso es lo que muchos no entienden, ofrece verdadero amor. Algunos hombres o muchos hombres, incluyendo muchos cristianos, entienden de alguna forma el amor de Cristo, pero muchas veces lo romantizan en vez de meditar seriamente en ello, comprendiendo que todo lo que Cristo sufrió por amor tuvo un costo demasiado, pero demasiado grande. Observen cómo el versículo 10 dice, porque convenía. ¿A quién le convenía? A Dios. ¿Y qué le convenía a Dios? Perfeccionar mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. O sea que Cristo tenía que ser perfeccionado, no porque fuera imperfecto, no. Pues él ya era perfecto. Su naturaleza divina confirma su perfección. Pero como dice MacArthur, y lo cito, no obstante, su naturaleza humana fue perfeccionada por medio de la obediencia, y esto incluyó el sufrimiento. Fin de la cita. El autor de nuestra salvación tuvo que ser perfeccionado por aflicciones. Y los hombres, e incluyendo
a muchos cristianos dejarían de centrarse en sí mismos, reconociendo que todo lo que tienen, incluyendo la salvación, es porque Cristo por amor se sacrificó, sufriendo la muerte y muerte de cruz. No fue una muerte cualquiera. De hecho, usted sabía que esta muerte, este tipo de muerte era solamente reservada para los peores de los criminales. En el capítulo 13 de esta misma carta, la carta a los Hebreos dice, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mis amados, Cristo realmente demuestra su perfecto amor por medio de su sacrificio. Ese sacrificio le costó todo, le costó la vida, murió por nosotros, sufrió por nosotros. Pero noten cómo nuestro texto al final del versículo dice que Cristo es el autor de nuestra salvación. O sea, esto significa que no hay nada que hayamos aportado, absolutamente nada para nuestra salvación, excepto nuestro pecado. Pregunta, ¿o acaso habrá algo que nosotros podamos haber hecho o logrado o ofrecido a Dios para que Él pudiera ofrecernos el favor, su favor? No. De hecho, la palabra que el autor de Hebreos utiliza para autor es una que denota como alguien que va delante en el camino. Y especialmente un camino no fácil, un camino que para cualquier hombre ordinario le es imposible llegar a Dios. Usted conoce la historia de Martín Lutero y cómo él había intentado de todas las maneras llegar a la presencia y al trono de Dios, pero no pudo. Se lo hizo imposible. El hombre puede hacer su mejor intento, puede el hombre esforzarse hasta el cansancio o incluso hasta la muerte, pero la realidad es que en el primer paso que el hombre toma del camino va a resbalar y caer en un profundo hoyo para nunca más salir. Pero Cristo, como el autor, como aquel que va delante en el camino, no solamente prepara el camino, no solamente forja el sendero, Él mismo crea ese camino. Él es el pionero, como dice un comentarista, que nos muestra la ruta a seguir. Él es quien hace camino y quien va por delante. No somos nosotros, es Él. De hecho, esta palabra también significa capitán. Él es nuestro capitán. Y como capitán, Él nos muestra cada paso que debemos de dar. Y nosotros le seguimos, confiados en Él. Y es por eso mismo, y como vimos al inicio del capítulo 2, se nos exhorta a no quitar nuestra atención de Cristo, pues si lo haríamos, rápidamente podríamos deslizarnos. Rápidamente podríamos irnos a la deriva. ¿Recuerdan esa ilustración del barco? ¿Y cómo puede ser arrastrado por la corriente? Así puede suceder también con nosotros. Y es por eso que nuestra atención siempre debe de estar en Él, en Cristo Jesús. Él es el autor, Él es el que va delante de nosotros, Él es quien nos lidera en el camino. Y por cierto, también la palabra autor también significa líder. Él nos lidera por el camino, pero todavía más maravilloso, mis amados, no solamente nos lidera, Él es el camino. Juan capítulo 14, versículo 6. Así que mi amado hermano, ¿qué estás haciendo fuera del camino? Tal vez te has distraído con las distracciones de este mundo.
Y tú, querido amigo inconverso, ¿qué estás haciendo fuera de este camino? Sigue a Cristo. No sigas al hombre, sigue a Cristo. Si sigues al hombre será tu condenación, pero si sigues a Cristo, el líder, el autor, el capitán, tendrás la entrada al cielo. Ese fue nuestro primer punto, la primera verdad profunda. El propósito de Dios al perfeccionar a Cristo por medio del sufrimiento. Mis amados, Cristo sufrió y murió por nosotros. Ahora veamos el segundo punto, la segunda verdad profunda. La profunda identificación de Jesús con nosotros como parte de una misma familia. Pregunta antes de proseguir. ¿Sabía usted que nosotros al venir a los pies de Cristo inmediatamente somos colocados en una familia? Esto es una familia espiritual. Sí, seguimos teniendo padres, hermanos, tíos, primos, etcétera. Pero ahora tenemos una nueva familia en Cristo. Y de hecho, bíblicamente, la familia espiritual tiene prioridad sobre la familia terrenal. Cristo murió por nosotros para colocarnos ahí. Pero veamos lo que dice nuestro texto en el versículo 11. Porque el que santifica o el que aparta, porque el que santifica y los que son santificados o los que son apartados, de uno son todos. Hasta ahí. Aquí podemos ver de una manera clara cómo el sacrificio de Cristo nos ayuda no solamente a salvarnos, sino a unirnos junto con el Padre. Y es por eso que de ahí la idea bíblica de que somos no solamente miembros de la iglesia de Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Todos somos hermanos y tenemos en común a Dios como Padre. Es por Cristo que nosotros podemos sostener ahora sí que una relación filial con Dios. Ya no somos extraños. Ya no somos más sus enemigos. Dios el Padre es ahora nuestro Padre. Y por ese motivo, porque Dios es nuestro Padre, observen lo que dice el resto del versículo 11. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De nuevo, ya no somos extraños. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos tampoco el hijo pródigo. Somos hijos legítimos de Dios. Hemos sido añadidos a su familia. Dios es nuestro Padre. Y escuchen, mis amados, y este es el énfasis del texto. Cristo es nuestro hermano. Cristo es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. ¿Por qué mayor? Si usted se estará preguntando. ¿Por qué mayor? ¿De dónde es que viene este concepto? Bueno, la realidad es que ese concepto de que Jesucristo es nuestro hermano mayor viene precisamente de este texto. Aquí mismo de la Escritura. Ese concepto está implícito aquí. Y de hecho en otros varios versículos también, como por ejemplo en Romanos capítulo 8, yo se lo leo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando de Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El primero de muchos hermanos. O sea, el primero de muchos hijos de Dios, el primero de nosotros es Él, Cristo, nuestro hermano mayor. Somos sus hermanos. Sí, es nuestro Dios y le adoramos. Y le amamos. Y le seguimos. Pero es también nuestro hermano mayor. Y miren lo que nuestro hermano mayor dice. Versículo 12. No se avergüenza de llamarlos hermanos, decía el versículo 11 y el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré.
Esta es una cita directa del Salmo número 22 y con esto el autor de Hebreos está reforzando lo que acaba de decir. O sea que las palabras del autor de Hebreos no son palabras vacías, no son palabras huecas, no son palabras que no tienen sentido, no son palabras que se originaron en su corazón, no. Esto lo refuerza con otra escritura, el Salmo número 22. O sea que el autor de Hebreos refuerza esa relación fraternal entre el Padre, entre Él como el hermano mayor y ahora también entre los creyentes. Pero si notamos cuidadosamente en este versículo, podemos apreciar de que Jesús también es nuestro líder. Ya lo vimos en el versículo 10, pero aquí vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, es nuestro líder. ¿Líder de qué? ¿Cuál es el contexto? Líder en adoración a Dios. O sea que Él, Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro líder, proclama el nombre de Dios en medio de sus hermanos, en medio de nosotros. Venimos a la iglesia y lo primero que queremos hacer, de hecho, cuando venimos en camino, y de hecho, si usted realmente es un creyente que ama a Dios y a su iglesia, usted prepara su corazón desde un día antes, desde el sábado. Y si es realmente de esos cristianos que su vida es la iglesia, su corazón se prepara desde la semana entera. Y adoramos a Dios, adoramos a Cristo cuando venimos aquí. Pero de acuerdo a nuestro texto, Él, siendo nuestro líder, nos guía a adorar a nuestro Padre. Él proclama el nombre de Dios en medio de nosotros. Cristo no solamente nos santifica, sino que también nos reúne como hermanos para exaltar el nombre de Dios juntos y colectivamente. ¿Por qué creen que cantamos juntos? A una sola vez, a una sola voz. ¿Por qué creen que la exhortación a estar siempre en un mismo sentir, en un mismo espíritu? Realmente es lamentable ver cómo las iglesias se fragmentan por cualquier situación. Estamos llamados a ser unidos. Estamos unidos ya en Cristo, pero debemos también de reflejarlo en todos los sentidos y más cuando estamos juntos. Así que, mi amado hermano, recuerda esto cada vez que veas que se acerca el día del Señor, cada vez que el día domingo se aproxima, tómalo como un privilegio poder venir para que junto con tus demás hermanos adores a Dios con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. No consideres ni siquiera un poquito quedarte en casa. No lo entretengas en tu mente siquiera por un instante. Dios te salvó y te colocó en una iglesia local para que con toda tu alma y entrega ofrezcas tu mejor adoración. De acuerdo a nuestro texto, Cristo está aquí liderándonos para adorar a Dios. Y es por eso que venimos. Es por eso que estamos aquí. Pero noten cómo el autor de Hebreos continúa reforzando esta realidad, la realidad de la unión intrínseca del Padre, del Hijo y de los creyentes mediante otra cita directa del Antiguo Testamento, versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí el autor de Hebreos cita en esta ocasión al libro del profeta Isaías y específicamente el capítulo 8, versículos 17 y 18. La primera parte de la cita expresa básicamente la dependencia y fe de Jesús en el Padre, mientras que la segunda parte enfatiza su relación con los creyentes como parte de la familia de Dios. Por lo que vemos cómo se sigue desarrollando la idea de la solidaridad de Cristo con los creyentes, demostrando así confianza en Dios y su relación con los creyentes como hijos dados por Dios. Y mis amados, todo esto
al haber sido mencionado por el autor de Hebreos, tiene un propósito. De nuevo, sus palabras no son palabras que no tienen sentido, no son palabras huecas, no. Todo tiene un propósito, ya que Cristo comparte plenamente. Esta es la idea del autor, y esta en realidad es la idea del Espíritu Santo. Cristo comparte plenamente la experiencia humana con sus hermanos. Realmente, Él comparte esa experiencia. Como hombre, la comparte. Y la sabe y la conoce bien, la sintió en su carne. Justo así como nosotros sentimos y vivimos la vida, Cristo también la experimentó igual. Y al hacer ese énfasis en esa identificación de Jesús con los creyentes, el autor de Hebreos preparará el terreno para los versículos que siguen, ya que el autor de Hebreos abordará cómo al compartir Jesús la naturaleza humana, Él pudo experimentar el sufrimiento y la muerte para entonces liberar a los hombres del poder de la muerte y del diablo, lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto: su victoria sobre la muerte y su capacidad para socorrernos. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así como todos los creyentes son hombres y como hombres han participado de carne y sangre, aquí se está hablando estrictamente de humanidad. O sea que asimismo Él, Cristo, también participó de lo mismo. O sea que Cristo necesariamente tuvo que adoptar la naturaleza humana con el fin y el propósito de redimir a los hombres. Recordemos nuestra condición pasada. ¿Dónde estábamos y hacia dónde íbamos? Por nuestro pecado estábamos condenados ya, íbamos rumbo al infierno. MacArthur dijo: el Hijo de Dios nunca fue por naturaleza carne y sangre, pero decidió adoptar para sí esa naturaleza con el fin de poder suministrar redención para la humanidad. El Hijo se hizo hombre, era y es Dios, es divino, enteramente Dios, pero se hizo hombre. Cristo se encarnó. Una y otra vez vemos en el Nuevo Testamento referencias explícitas sobre su humanidad, ¿cierto? Por ejemplo, en los Evangelios vemos su genealogía. Mateo capítulo 1, versículo 1 empieza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Gálatas, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El clásico pasaje que utilizamos cuando conversamos con los testigos de Jehová o con los mormones, Filipenses capítulo 2, versículo 8, que dice, y hablando de Cristo, y estando en la condición de hombre, se humilló asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole al joven pastor Timoteo, no solamente afirma la realidad de que solamente existe un mediador, sino que también afirma su humanidad en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. El Hijo se hizo hombre, era y es Dios, es divino, enteramente Dios, pero se hizo hombre, se encarnó, se humanizó, se hizo exactamente como nosotros, ¿a excepción de qué? Del pecado. Cristo nunca jamás pecó. Igualito a nosotros, pero sin pecado.
Tenemos que hacer esa distinción, esa gran diferencia entre Él y entre nosotros. Y podríamos seguir con varios pasajes más, de hecho, del Antiguo Testamento, como Isaías capítulo 7, capítulo 9, para hablar sobre la humanidad de nuestro Señor, pero creo que hemos captado ya la idea del autor de Hebreos. Se hizo hombre. Se hizo hombre. ¿Pero para qué hizo exactamente esto Cristo de acuerdo a nuestro texto? ¿Para qué? ¿Para destruir al diablo? ¿Para destruir al enemigo de nuestras almas? ¿Para destruir a Satanás mismo? Mi amado hermano, ¿entiendes eso? Observen lo que dice el final del versículo 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mis amados, pongan mucha atención a esto que voy a decir, por favor. Por tan solamente esta razón es que los cristianos no pelean jamás con el diablo, ni tampoco lo reprenden. Cristo ya lo venció en la cruz, completamente. ¿A quién le gusta el box? Yo sé que a algunos les gusta. Podríamos decir que fue noqueado, completamente, y ya no se puede parar. ¿O acaso no crees que lo que hizo Cristo fue suficiente? Me atrevo a decir que seguramente sí lo crees, pero no lo entiendes porque por mucho tiempo has estado peleando de alguna forma u otra con el diablo. Así que si lo estás haciendo por alguna razón, simplemente deja de hacerlo de una vez por todas. En todo caso, solamente haz esto. Resístele. Resístele. Y justo como dice Santiago capítulo 4, versículo 7, resiste al diablo y ¿qué va a hacer este? Huirá de vosotros. Ese ser tan inteligente como vimos en el capítulo 1, que de hecho el diablo es otro ángel más, simplemente bajo otra jerarquía. Él está por sobre todos los demás ángeles caídos. Él es poderoso, pero en realidad, si tú le resistes, no te va a dar contienda. No te va a durar. Cito a MacArthur una vez más, hablando de Jesús, dice: al conquistar la muerte, inutilizó todo poder que Satanás pudiera usar en contra de todos los que son salvados. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. El diablo no puede prosperar en sus tácticas o estrategias engañosas, ni aun con sus maniobras más astutas. Si tú eres creyente y por alguna razón te dejas seducir por sus engaños, ten cuidado y examina tu vida. Ve en dónde estás delante de Dios. El diablo no te puede vencer. No te puede vencer. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. El diablo ya no puede prosperar en sus tácticas jamás. Otro comentarista también dijo lo siguiente: la muerte expiatoria de Cristo hizo al diablo ineficaz en sus artimañas contra los creyentes que han pasado de muerte a vida. Si tú estás en esta mañana de este lado, en muerte todavía, a ti sí. De hecho, el diablo ni siquiera se esfuerza, él te tiene así como un títere. Pero si tú eres creyente, no más. No más. Así que una vez más, de acuerdo a nuestro texto, el Hijo se hizo hombre, ¿para qué? Para destruir al diablo, para destruir al enemigo de nuestras almas, para destruir a Satanás mismo. El apóstol Juan, quien caminó junto con Jesús y quien estuvo en su círculo más íntimo, dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ¿saben?
Por más glorioso que esto sea, y maravilloso, y poderoso, y beneficioso para todos los creyentes, no solamente para eso ha aparecido el Hijo, sino que también para lo siguiente, versículo 15. Versículo 14, parte final, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es cierto que todos los hombres sufren de la muerte, incluyendo a todos los creyentes. 10 de 10 personas mueren, ¿cierto? En la Biblia solamente sabemos de 2 individuos que no tuvieron que pasar por la muerte: Enoc y Elías. Enoc, dice la Biblia, que fue tal el agrado de Dios por él que Dios simplemente se lo llevó. Génesis capítulo 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Elías simplemente dice que fue llevado al cielo. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11, y aconteció que yendo ellos, aquí se refiere a Elías y a Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino para nunca verse jamás. Así que ambos, Enoc y Elías, ahora mismo se encuentran en el cielo, y me atrevo a decir con un tipo de cuerpo glorificado, porque nada impuro puede entrar allá en el cielo. Pero ellos nunca sufrieron la muerte. Solamente 2 hombres en toda la historia de la humanidad no han sufrido de la muerte. Todos los demás sí, incluyendo a todos los creyentes. Todos vamos a morir un día. De hecho, el capítulo 9 de Hebreos lo afirma así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Veamos nuestro pasaje una vez más, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a morir nosotros los creyentes, sí, pero lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí es que Cristo nos ha librado del temor de la muerte. Por lo que un creyente verdadero no debe de temer a la muerte. Y yo conozco a más de un cristiano que le tiene pavor, teme morir. Y la verdad no sé por qué. De hecho, la muerte, escucha esto, mi amado hermano, la muerte es lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios. Independientemente a quién dejes atrás, es lo mejor que te puede suceder. ¿Por qué? Porque para empezar, el creyente no morirá para luego estar delante del juez justo para entonces ser juzgado. No. El creyente al morir estará inmediatamente en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mis amados, la muerte es una realidad aún para nosotros. No creamos que Dios nos llevará así como se llevó a Enoc, aunque caminemos bien, así como Él, pero podemos tener la certeza de que ciertamente al morir estaremos junto con Él para siempre. Para siempre. Para siempre. La muerte es una realidad, pero como dijo un autor, podemos enfrentarla con valor. Y con gozo, yo añadiría. Y con mucha espera. Mucha espera. Si tú escuchas a un creyente decir, y no porque sea cobarde, pero si tú lo escuchas decir, ya quiero dejar este mundo para estar con mi Señor. Es un creyente que realmente ha entendido la muerte. La muerte bíblica, la muerte del creyente.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54, solamente escucha lo que le voy a leer. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana saludaba a la madre de nuestro querido hermano Santiago y me preguntaba, ¿cómo está? Y le respondí así: bien, bendecido y en victoria. A eso precisamente me refería. Mis amados, nuestro lenguaje debe de ser un lenguaje realmente bíblico y que tenga fundamento bíblico. Es solamente por Él. Él nos salvó, Él nos santificó. Es por Él que podemos nosotros tener la confianza de que un día no muy lejano estaremos en un abrir y cerrar de ojos con nuestro Creador. Y para esto Cristo se hizo hombre, para derrotar al diablo, para quitar el temor de la muerte a los que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, sujetos al pecado. Y es por eso que temíamos a la muerte, pero no más, no más. De hecho, la esperamos ansiosamente, la esperamos. Y obviamente Cristo vino a salvarnos a nosotros, vino a rescatarnos a nosotros y a nadie más. Escuchen, ni siquiera a los ángeles. Y de hecho eso es lo que dice a continuación, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Pregunta, ¿Dios pudo haber socorrido a los ángeles? ¿Qué creen ustedes? Sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestro texto? Dios no lo hizo, no los socorrió, no los salvó, no les dio una segunda oportunidad, si queremos decirlo así. Dios no ofreció su gracia a ellos. Cristo vino por hombres. Vino a morir por ellos, no por ángeles. Él vino por ti y por mí. Por ti y por mí. ¿Cómo sabemos? Porque el autor de Hebreos lo dice así hacia el final del versículo 16. No vino a socorrer a ángeles, sino ¿a quién? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Aquí no solamente se refiere a judíos, se refiere a todos los que tenemos a Abraham, el padre de la fe, como padre espiritual. El concepto de hijos espirituales se basa en la fe y no en la ascendencia física. No necesariamente tenemos que ser de descendencia judía para poder decir que Abraham es nuestro padre. No, es por la fe que podemos decir que Él es nuestro Padre espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Ahora, hasta este punto ya tenemos bien, pero bien claro que Jesús, siendo Dios, se tuvo que hacer como nosotros, ¿cierto? Y que sufrió en una cruz, ¿verdad? Para santificarnos, para unirnos con Dios, para que Él nos pudiera llamar hermanos y pudiéramos estar, ahora sí que en una familia realmente perfecta, una familia realmente feliz. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que Cristo se hizo semejante a nosotros, no solamente en algunas cosas, sino en todo. En todo. Observen el siguiente versículo 17. Por lo cual, hablando de Cristo, debía de ser en todo semejante a sus hermanos. En todo. En todos los sentidos.
como cada uno de nosotros, Jesús como hombre tuvo emociones. Él sintió tristeza, Él sintió compasión, Él sintió alegría y angustia. Por ejemplo, Él lloró por su amado amigo Lázaro y también mostró compasión por las multitudes necesitadas. Cristo como hombre tuvo necesidades básicas físicas. Él sintió hambre, Él tuvo sed, Él se cansó. Y esas experiencias nos demuestran su plena humanidad y su identificación con nuestras debilidades. Cristo como hombre, escuchen esto, sufrió tentaciones, fue tentado en todo, pero ¿qué? Pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pero todo esto tenía un propósito, y eso es lo que el autor de Hebreos explica si continuamos leyendo. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, y aquí está el propósito de su humanidad, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. O sea que la encarnación de Cristo no solamente fue para mostrar solidaridad, sino que fue una necesidad que Él llevó a cabo para expiar los pecados de los hombres. Así que su humanidad le permitió por lo menos hacer dos cosas. Y si está apuntando, por favor, anote lo siguiente. Número uno, su humanidad le permitió comprender nuestras debilidades. Y cuando digo debilidades me refiero a todo lo que como seres humanos sentimos, ¿verdad? Y sufrimos. Y número dos, su humanidad le permitió representarnos eficazmente delante de Dios. Y es por eso que el texto dice que Él es nuestro sumo sacerdote, el único que realmente estaba calificado. El sacerdocio de Jesús no era así como el sacerdocio del orden de Aarón, no, era uno que era igual que del orden de Melquisedec. Un sacerdocio perfecto. Así que como hombre, Él supo y sabe de hecho exactamente lo que nosotros pasamos como seres humanos. Él sabe nuestra aflicción, Él conoce nuestro dolor, Él sabe y conoce nuestras debilidades, Él sabe nuestras tentaciones también. Pero también como hombre, como el único hombre y siendo perfecto, Él y únicamente Él puede ser nuestro representante. Él es el segundo Adán. El primero falló y horrendamente, pero el segundo Adán, que es Cristo, vino a restaurar lo que Adán perdió. Y a diferencia de Adán, Él, Jesús, obedeció perfectamente. Y es por eso que Él ciertamente puede representarnos delante de Dios. Así que su obediencia hasta la muerte en la cruz nos trajo justificación y vida a todos los que creemos en Él. Romanos capítulo 5, versículos del 18 al 19. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí el autor de Hebreos profundiza en las implicaciones de la encarnación de Cristo. Como mencioné previamente, Cristo no solamente se convirtió en hombre, como todo hombre, Él mismo sufrió y padeció tentación. Él mismo experimentó las tentaciones y sufrimientos de la condición humana, y eso era y es demasiado bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque esa experiencia le permitió comprender profundamente nuestras luchas
y así poder ofrecernos una ayuda real cuando nosotros estamos especialmente enfrentando tentaciones. Jesús, al haber sido tentado y haber sufrido, está plenamente capacitado para socorrernos cuando estamos siendo tentados. Y déjame decirte, si tú eres creyente, tú no estás exento de la tentación. De hecho, posiblemente en el camino a la iglesia fuiste tentado. De alguna forma u otra, posiblemente en la mañana cuando te levantaste, posiblemente ayer o antier, posiblemente durante toda la semana. Y seguramente así fue. Pero ¿sabes? Él sabe por lo que estás pasando. Y es por eso que Él se puede compadecer de ti. Él realmente, como hombre, vivió nuestras experiencias, enfrentó Él mismo nuestras pruebas y por lo tanto Él puede brindarnos lo que necesitamos cuando estamos en tentación. Mis amados, esto realmente nos ofrece verdadera esperanza, verdadero consuelo como creyentes. Sabiendo que tenemos no un Cristo sobre una figura de yeso, de barro o de madera. No, tenemos a un Salvador que entiende realmente y profundamente nuestras debilidades y que por lo tanto Él está ahí, escucha esto, está ahí para que tú vayas hacia Él. Así que si tú sufriste tentación hoy, ayer, antier, en toda la semana, la pregunta es, ¿fuiste a Él? ¿Fuiste a Él? ¿Clamaste a su nombre? ¿O simplemente cediste a la tentación? ¿Cediste? Y te miraste como no alguien victorioso, sino como alguien que vive en derrota, no comprendiendo quién es Cristo verdaderamente. Para concluir, Jesús, siendo Dios y estando en la gloria junto con el Padre, no se quedó distante desde el cielo, simplemente dándonos mandamientos o instrucciones. No, Él se hizo como uno de nosotros. Él, como hombre, compartió nuestra humanidad y enfrentó no solamente el sufrimiento, enfrentó también la muerte, no por necesidad propia, sino para rescatarnos, para salvarnos, para unirnos junto con Él y junto con el Padre, para hacernos parte de esa bella y hermosa familia espiritual. Para eso se humanizó. Así que en nuestro pasaje pudimos ver con gran claridad que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor. Se hizo humano para llevarnos, por decirlo así, a la gloria y para vencer toda tentación y para sostenernos y ayudarnos y socorrernos cuando estamos en debilidades. En otras palabras, Jesús no solamente sabe y conoce lo que nosotros como hombres pasamos, Él mismo lo vivió y por eso, tan solamente por eso puede venir a socorrernos. Así que, mi amado hermano, puedes estar tranquilo hoy habiendo escuchado, comprendido y creído esto. Tenemos a un Salvador que se hizo como nosotros. Y ese Salvador te puede socorrer hoy mismo. Hoy mismo Él te puede librar de tu tentación. Si fallaste, si pecaste, pide perdón. Pide perdón en el nombre de Cristo. Dios te va a perdonar. Porque tu pecado ya fue clavado en una cruz hace 2000 años. Pero si aún no has venido en fe y en arrepentimiento, de igual forma, hoy este mismo Salvador está dispuesto para ofrecerte el perdón de pecados. Su muerte es suficiente para el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy mismo tú por la fe puedes ser justificado delante de Dios. Puedes ser declarado justo delante de la corte de Dios. No más se te puede condenar si vienes a Él hoy.
hoy, no pienses en mañana, no pienses para el próximo mes. Posiblemente ya no regreses más a nuestra iglesia. Y tal vez dirás en tu mente, algún otro día volveré o vivo por otro lado y allá estaré y me congregaré. Obviamente te tienes que congregar, pero lo más importante es que seas salvo. Ven a Cristo. Ven a Cristo y cree que realmente Él vino y tomó forma humana, sufrió para tu santificación. Ven a Cristo. No lo esperes más. Oremos. Señor, gracias por tu santa palabra y este recordatorio, no breve, sino este recordatorio tan importante acerca de la persona y obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador, el autor de nuestra salvación, el líder, el capitán, aquel que nos guía en el camino. Gracias, Señor, por traernos a memoria su legado. Oh Dios, qué tan importante Él es para nosotros y debe de serlo, Señor, todos los días de nuestra vida en esta tierra. Tráenos convicción, Señor, que no seamos creyentes de tan solamente los domingos, sino que seamos cristianos de todos los días, cristianos bíblicos, cristianos que viven para tu gloria, para la gloria de Cristo. Esto oramos en el nombre poderoso de tu amado y bendito Salvador, nuestro Salvador. Amén.